Bien, vamos a esperar que se incorporen más personas. Creo que bien más. Entonces vamos a esperar que se incorporen más personas. Bien, creo que hay más personas, entonces ahí se van a ir incorporando, ¿verdad? Bueno, entonces ven cómo se resuelve el ejercicio entonces y se encuentra todo en función de los parámetros de los parámetros en los que está definido este núcleo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No sé si tiene una pregunta para ese inciso A que pedía la inductancia del devanado. ¿Sí? La inductancia sería esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que este libro lo hace utilizando la primera ecuación, ¿verdad? Que sería esta de acá. A mí me parece más fácil con la segunda, pero de las dos formas está correcto, tienen que llegar a la misma respuesta. Sí, no sé, Ingeniero, una consulta. ¿sí? Una consulta. Si mi1 fuera infinito, en este caso, tendríamos una tercera reluctancia, ¿verdad? Habría que ver cuántas reluctancias hay, ¿verdad? Serían Sí. tres reluctancias. Habría que ver las longitudes y las áreas. Y sí, bueno, habría que ver cuántas reluctancias hay, ¿verdad? Porque la reluctancia depende del área y depende de la longitud, ¿verdad? Habría que ver si esta área de acá, miren, es igual a esta área de acá, ¿verdad? Me parece que es igual a esta de acá, ¿verdad? Sí. Y hay que ver las longitudes, ¿verdad? Tendríamos que tener esta longitud de aquí. Tenemos que tener esta longitud de aquí. Tendríamos que tener esta longitud aquí. Tendríamos que tener esta aquí. Esta de acá y esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces habría que ver cuántas, ¿verdad? Recuerden que, bueno, estas reluctancias pueden estar en serie, ¿verdad? Supongamos que mi1 es infinito. Entonces miren, aquí yo pondría una. Esta, fíjense que es la misma que esta. Entonces, y puede ser que sea la misma que esta. Entonces, esas tres líneas, ¿verdad? Amarillas, lo puedo representar como una sola reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Como una sola reluctancia, que es esa que dibujo en azul ahí. Pero esta y esta son diferentes, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber otra, ¿verdad? Aquí hay otra y aquí hay otra, ¿verdad? Y esta, fíjense que esta va a ser igual la misma que esta de acá. Entonces esta de acá la puedo representar como una sola, estas dos. Entonces la longitud que yo voy a utilizar, ¿dónde está? Aquí está la ecuación, ¿verdad? Para reluctancia. Entonces esta longitud media que aparece aquí arriba va a ser esta longitud más esta longitud, ¿verdad? Y así represento yo esta reluctancia, por ejemplo, que le voy a llamar reluctancia Z. La represento como la reluctancia de esta y esta de acá. ¿Sí? ¿Me entienden? O si no quieren hacer eso, entonces aquí representan una reluctancia aquí y otra aquí, ¿verdad? ¿Sí? Otra aquí, otra acá, ¿verdad?
¿sí? Y habría que ver cómo queda el circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta, ¿sí? Se complica mucho más, ¿verdad? El circuito se complica mucho más. Esta, quedaría aquí una y pondría otra aquí, ¿verdad? Yo Y creo que de ahí, podríamos tomar la de arriba, la que puso, como la misma del entre hierro 2. O sea, todas esas serían como tres trayectorias, ¿verdad? Creo que la sí, primera que habría es... que analizar el circuito, ¿verdad? Voy a limpiar Ujú. esto, habría que analizar el circuito. Tienen que tener mucho cuidado porque ver la ecuación bien, ¿verdad? Y si ustedes ven la ecuación, depende de la longitud y depende del material y depende del área. Entonces, si el área cambia, es otra reluctancia. Entonces, habría que tener mucho cuidado a la hora de hacer el circuito equivalente si esto no fuera infinito, ¿verdad? Ingeniero, siempre la longitud media se toma como desde el centro del núcleo, ¿verdad? Que eso fue lo que yo entendí cuando estaba viendo los ejemplos. Sí, lean qué es longitud media, ¿verdad? Lean qué es longitud media, la longitud media, de qué se habla. Entonces, sí, es la longitud media del núcleo, ¿verdad? Sí, sí, al final eso viene por una integral, ¿verdad? Entonces, por eso es que eh, es longitud media, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, para practicar pueden olvidar que la permeabilidad no es infinita. Bueno, y hay muchos problemas en los libros, ¿verdad? De hecho, vayan a los libros, ahí hay muchos problemas que dicen que la permeabilidad no es infinita, ¿verdad? Entonces ahí pueden practicar, ya se complica más el problema, aparecen más reluctancias y pueden practicar hacerlo así, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si tienen otra pregunta para calcular esta inductancia. ¿Todos están de acuerdo con esto? Háganlo en su casa, ¿verdad? Háganlo, demuestren ustedes y lleguen a este mismo valor, ¿sí? Entonces esa sería la inductancia del devanado único. Es un devanado único o devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De este de acá, ¿verdad? Entonces esa sería la inductancia de ese devanado, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Antes de hacer el inciso B, porque también nos pide la densidad de flujo magnético, ¿verdad? De flujo, que es B, que de hecho es el campo magnético, ¿verdad? B. En el entrehierro 1, miren. O sea, el campo magnético aquí. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, fíjense que el campo magnético ahí, en el entrehierro, es el campo magnético que ocurre en esta reluctancia. Y si ustedes recuerdan, el campo magnético se puede calcular en función del flujo magnético. De hecho, el flujo, bueno, voy a borrar aquí, ¿verdad? De hecho, lo vimos en la última clase, ¿verdad? Vimos que el flujo magnético se define como la integral de área del campo magnético por un diferencial de área, ¿verdad? Como suponemos que este material es un material ferromagnético y eso ayuda a que el flujo, a la conducción de flujo magnético, ¿verdad? Entonces este B lo suponemos que es constante, ¿verdad? Entonces eso simplemente sería B por A, ¿verdad? De hecho en 415, ¿verdad? Nunca pasa eso, ¿verdad? En 415 más bien todos tienen que resolver esa integral, ¿verdad? Y también lo hacen para varios tipos de objetos, ¿verdad? Entonces ahí se hace especialista uno en calcular flujo magnético, ¿verdad? En este caso, para máquinas eléctricas, vamos a suponer siempre que no se diga lo contrario, ¿verdad? Que este campo magnético es constante, entonces el flujo simplemente sería B por A. Entonces ven que de aquí puedo sacar B, el campo magnético va a ser igual al flujo sobre el área, ¿verdad? El área transversal, ¿verdad? Recuerden que este es un diferencial de área, este es un integral y entonces se refiere al área transversal, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces miren que aquí está la ecuación, aquí está esa misma ecuación, y solo habría que determinar este flujo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado que este flujo es el flujo este de acá, es el flujo que pasa por el entrehierro, ¿verdad? No es este que es el flujo del devanado, ¿verdad? ¿Sí? Sino que es el flujo que pasa por el entrehierro, ¿verdad? Si yo quiero calcular el campo magnético aquí, en este punto de acá, B, necesito calcular el flujo que pasa por ahí, ¿verdad?
Y ese flujo le vamos a llamar, o le llama el libro de texto flujo 1, ¿verdad? Entonces, ese campo magnético 1, le voy a llamar, va a ser el flujo 1 entre el área transversal 1, ¿verdad? Que así también se llama el área de este entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces si calculamos ese flujo, fíjense, pueden demostrar que es esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Hay muchas formas de calcularlo, ¿verdad? Divisor de flujo magnético, ¿verdad? Que es muy similar a lo que ustedes hacían en un divisor de corriente, en un circuito eléctrico. O lo pueden hacer sabiendo que la fuerza magnetomotriz, esta de acá, ¿verdad? Está en paralelo con esta resistencia, perdón, con esa reluctancia, entonces es la misma la fuerza magnetomotriz. Y si ustedes dividen la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia, les va a dar el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense, o véanlo solo para que recuerden como esto como un voltaje, ¿verdad? Entonces el voltaje aparece aquí también, ¿verdad? Y si yo divido voltaje entre resistencia, me va a dar corriente, ¿verdad? Entonces, analógicamente, en un circuito magnético, entonces si yo divido fuerza magnetomotriz entre reluctancia, lo que me va a dar es flujo magnético, ¿verdad? Y el flujo magnético de esta resistencia, ¿verdad? O de esta reluctancia, ¿verdad? Si el flujo magnético que pasa por ahí, ¿verdad? En notación de esta figura, entonces es el flujo 1. Bueno, ese flujo 1 pueden demostrar ustedes que es esta ecuación de aquí. Teniendo ese flujo 1, si lo divido entre el área 1, encuentro el campo magnético que sería esto de acá, esto último de aquí, ¿sí? ¿Sí? No sé si tienen una pregunta, hagan ustedes, de nuevo, pasen este ejercicio, su cuaderno de nota, hagan ustedes y lleguen a esa misma respuesta, ¿verdad? La respuesta está buena, ¿verdad? No creo que... Sí, está buena, ¿verdad? No hay ningún problema, no veo nada diferente. Entonces, está buena, lleguen a esto de acá. Bueno, ¿sí tienen alguna pregunta? Ya está esta presentación en la plataforma. Sí, ya se la subí, creo que Sí, desde ayer está ahí, desde ayer está ahí. sí, para pasar el cuaderno de notas. Entonces, sí, les sugiero que hagan este ejemplo, ¿verdad? Eh, sí, muchos conceptos aplicados, ¿verdad? Inductancia, densidad de flujo, ¿verdad? E incluso conceptos que ustedes saben de circuitos eléctricos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Resolver este circuito, ¿verdad? Sí, que es un circuito magnético. Bueno, entonces fíjense que ahí está resuelto. Y aquí hay otro problema, ¿verdad? Un poco distinto, pero aplicando los mismos conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si les doy unos minutos para que lo puedan resolver? ¿Sí? Les voy a dar unos 10 minutos para que resuelvan este problema y después lo resolvemos aquí, ¿verdad? Aquí después o comparamos la respuesta, ¿verdad? Creo que, no sé si les tengo la respuesta por ahí, creo que no, pero bueno, podemos comparar la respuesta. Solo lo hacemos con las variables del circuito que salen en la figura. ¿Cómo? No entendí. Dice que ¿qué les pregunta? Para este valor de permeabilidad, calcular la inductancia del devanado. Bueno, calculen la inductancia del devanado. Puede volver a enseñar las fórmulas, ingeniero. Uy, no las anotaron. Miren, para fines de examen, yo sé que ustedes pueden ver la fórmula, pero eso yo les recomiendo que ya lo entiendan. No es que en el examen van a ir a ver, cómo era que se calculaba la inductancia. Porque si hacen eso, se van a estar las 2 horas de examen, que son 2 horas, ¿verdad? Se van a estar las 2 horas de examen tratando de ver cómo se calculaba eso, ¿verdad? ¿Sí?
¿sí? Entonces, yo sé que las fórmulas las pueden tener en examen, no hay ningún problema, de hecho no hay ningún problema que las tengan, pero yo les diría que traten de entenderlas. No es que ya a la hora del examen van a ir a ver qué era ese RTO, reluctancia total, ¿verdad? ¿Qué era esa reluctancia total? ¿De dónde era vista? ¿Cómo se calculaba? Entonces eso les va a llevar, las 2 horas les va a llevar saber cómo se usa esta fórmula. Entonces les recomiendo que ya sepan manejar bien la fórmula. ¿Y cómo se hace eso? Practicando, ¿verdad? Haciendo ejercicios y practicando, ¿verdad? Resolviendo todo tipo de ejercicios. Al final de esta presentación, fíjense que hay un ejercicio del tipo de examen, ¿verdad? De uno de los exámenes que hicimos los periodos anteriores. Bueno, sí, creo que alguien me preguntaba por las dimensiones. Sí, utilicen esas dimensiones que están ahí. No sé si en el libro estaban esas dimensiones, fíjense. Bueno, ¿La permeabilidad es relativa o es me absoluta? parece que es relativa, sí, sí. Es relativa porque permeabilidad del núcleo no dice, pero siempre que no se diga es relativa, ¿verdad? No es absoluta. Tendría que decir el problema, ¿verdad? Una permeabilidad absoluta de. En este caso no dice, entonces es relativa, ¿verdad? Bueno, dice, para este valor de permeabilidad calcular la inductancia del devanado. Yo creo que lo pueden dejar expresado, ¿verdad? Porque realmente no tenemos las demás dimensiones o valores, entonces solo déjenlo expresado en función de todos los parámetros que aparecen ahí, ¿verdad? Bueno, si quieren, hagan ustedes, continuamos con la clase. Es una asignación, no necesitan presentarlo, entonces solo háganlo para que practiquen, ¿verdad? Ingeniero, Sí. ahí como yo lo veo, la corriente, por decirlo así, vendría hacia abajo, ¿verdad? O por cómo entra, siempre iría hacia arriba. No, siempre va hacia arriba el flujo. Arriba. Ajá, el flujo, sí, el flujo. Vean un video de regla de la mano derecha, ¿verdad? Ah, ok, ok. Busquen en YouTube un video de regla de la mano derecha para saber eso, ¿verdad? Pero Solo hay dos reluctancias, ¿verdad, ingeniero? sí, sí, solo dos habrían. Sí, solo dos habrían. Sí, solo dos reluctancias. Bueno, ahí En hagan este, ustedes. Creo que está en un libro, creo que es en Figueras, me parece que es el libro de Figueras. Si tienen dudas, vean el libro de Figueras y creo que ahí está. Ahí está ese ejemplo. O no sé si es un problema, no recuerdo la verdad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien preguntaba? que como ahí no los especifican en el entrehierro, uno siempre utiliza un área más grande por la No, solo pérdida. si lo dice, Entonces, como, solo si el problema lo especifica, ¿verdad? Si no, uno utiliza el área del entrehierro. ok, muchas gracias. Bueno, entonces veamos el último tema correspondiente al circuito magnético, que es autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Si ven, ¿verdad? Todo lo que hemos analizado es un circuito magnético, un material ferromagnético donde solo hay un devanado, ¿verdad? ¿Sí? Si ven, esto es lo que hemos analizado hasta el momento, ¿verdad? Donde hay un solo devanado, ¿verdad? Pero eso no siempre es así, ¿verdad? De hecho, donde solo hay un solo devanado no tiene mucho sentido, ¿verdad? Se comienza analizando eso porque uno comienza viendo el concepto básico, ¿verdad? Y después va viendo los conceptos más complejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si agregamos otro devanado aquí, ¿verdad? Y al agregar otro devanado es donde aparecen los conceptos de autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? Bueno, entonces la figura, miren que la figura ya cambia un poco. Es siempre un núcleo ventana con un entrehierro, pero ahora hay dos devanados, ¿sí? ¿Sí? Le llamamos a uno devanado 1 y al otro devanado 2. ¿Sí? Cuando hablemos de transformadores vamos a usar otro vocabulario, pero por el momento está bien, ¿verdad? Devanado 1 y devanado 2. El devanado 1 tiene una corriente de I1 y el devanado 2 tiene una corriente de I2. ¿Verdad?
La polaridad se muestra ahí en la flecha, ¿verdad? También el devanado 1 tiene N1 vueltas y el 2 tiene N2. No necesariamente tienen que ser iguales, ¿verdad? Puede que uno tenga más que otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Uno tiene N1 vueltas y el otro tiene N2. Por tanto, si existe aquí una corriente, si existe electricidad, va a existir magnetismo, ¿verdad? Y si hay magnetismo, hay electricidad, ¿verdad? Bueno, entonces si hay aquí una corriente, va a haber un flujo magnético, miren, que aquí está. Y si hay un flujo magnético, va a haber un flujo disperso, ¿verdad? Solo que esta vez va a haber un flujo disperso en el devanado 1 y un flujo disperso en el devanado 2. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si hacemos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Para circuitos magnéticos, ¿verdad? Vamos a ver que aquí existen dos fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren, aquí hay dos fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? Con esa polaridad, ¿verdad? ¿Sí? Con esa polaridad que dibujé, ¿verdad? Entonces, fíjense que si nosotros calculamos una fuerza magnetomotriz equivalente, ¿sí? Si calculamos una fuerza magnetomotriz equivalente, va a ser igual a la suma de las dos fuerzas magnetomotrices que hay aquí, ¿verdad? Que a esta le puedo llamar F1 y a esta F2, ¿sí? Entonces va a estar dado por esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza magnetomotriz equivalente va a ser igual a N1 por I1 más N2 por I2. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, si suponemos que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? ¿Sí? Para abordar el caso más fácil, ¿verdad? El caso más simple, ¿verdad? Porque si no suponemos que es infinita, entonces es más complejo, ¿verdad? No es que no vayamos a ver eso que la permeabilidad no es infinita, ¿verdad? No es que estamos omitiendo eso, ¿verdad? Sino que vamos a primero a ver el caso más simple, que es cuando la permeabilidad es infinita, y después, si quieren, consideramos una permeabilidad del núcleo que no sea infinita, ¿verdad? Entonces ahí, pero ya sabiendo, ya teniendo una idea, ya teniendo un concepto bien definido, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si consideramos que la permeabilidad del núcleo es infinita? Por tanto, solo va a existir una reluctancia aquí, que es del entrehierro. ¿Sí? ¿Sí? Y el flujo magnético, entonces, que está en este circuito magnético, va a estar dado por la fuerza magnetomotriz equivalente entre la reluctancia del entrehierro, que es esta ecuación de aquí, ¿sí? Sí, hasta el momento bien, todo bien. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? Sí, estamos analizando un circuito magnético con dos devanados, ¿verdad? Eso no lo habíamos hecho, entonces lo estamos haciendo por primera vez y vamos a tratar de demostrar el concepto de autoinductancia e inductancia mutua, que aparece cuando existen dos devanados, ¿verdad? Cuando hay un solo devanado, lo único que se dice es inductancia, pero cuando ya hay dos devanados, se dice autoinductancia e inductancia mutua. Y lo vamos a demostrar, ¿verdad? Vamos a demostrar esos dos conceptos. Bueno, pero hasta el momento solo hemos aplicado lo que ya aprendimos de circuitos magnéticos y encontramos que el flujo que atraviesa este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a esta expresión y la fuerza magnetomotriz neta es igual a esta expresión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta el momento alguna pregunta? Ahí con respecto a las corrientes, ingeniero, o siempre lo mismo, por cómo tenemos las dos fuerzas electromotrices, irían arriba siempre, ¿verdad? Por decirlo así, ambos lados. ¿Cómo? Por ejemplo, para determinar la corriente total, un suponer algo así, sería la suma de cada uno de los aportes de las fuerzas electromotrices, ¿verdad? De cada uno de los lados. Corriente No sé si total. No te entiendo. Corriente total. Ahí no hay corriente total. No, si a un dado caso la pidiera, o sea, un suponer. Bueno, ya vamos a llegar Corriente total. quizás a un ejemplo más adelante.
Bueno, miren, este es un circuito magnético, ¿verdad? Generalmente no hablamos de corriente, ¿verdad? Hablamos de conceptos de magnetismo, ¿verdad? Campo magnético, flujo magnético, intensidad de campo magnético, reluctancia, ¿verdad? No sé a qué te refieres Ah, con concepto total, entonces no, sí, creo que sí, no va al es caso. cierto. Sí, 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 porque en este caso las corrientes mayormente ya están dadas, ¿verdad? Lo que sucede. Que, Sí, por ejemplo, la I2, no sé si me explico. sí, I1 y I2 sí, sí, ya están dadas, son los que crean. De hecho, si I1 y I2 valen Ah, cero, ahí no hay ningún flujo ah, magnético, ¿verdad? Sí. correcto, correcto. Es a eso a lo que yo me refería. Ah, bueno, sí, 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 la corriente, si I1, bueno, de nuevo, ¿verdad? Si hay electricidad, o sea, si hay corriente aquí, hay flujo magnético. Y si no hay electricidad, no hay magnetismo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que tenerlo bien claro, ¿verdad? Bueno, entonces creo que no hay pregunta, entonces, ¿qué les parece si ya teniendo este flujo magnético, calculamos el flujo disperso en uno y calculamos el flujo disperso en el devanado 2? Entonces el flujo disperso, ¿se acuerdan que uno va a estar dado por esta ecuación, ¿verdad? N1 por el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y el flujo magnético es esta ecuación de acá, entonces sustituimos esa ecuación aquí, háganlo ustedes, y van a encontrar este resultado que sería este de acá, este que estoy encerrando en rojo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces del flujo disperso yo puedo calcular la autoinductancia e la inductancia mutua, ¿verdad? Entonces, ven que ese flujo disperso depende de I1 y depende de I2, ¿sí? ¿Sí? Les va a quedar en función de I1 e I2. Y les va a quedar un componente multiplicando a I1 y otro componente que multiplica a I2. Entonces, este primer componente que multiplica a I1, a ese componente le llamamos autoinductancia. Y lo representamos como la L1, 1, L11 porque es la inductancia generada por la bobina 1 sobre ella misma, sobre la bobina 1, ¿verdad? Y al componente, o sea, a todo lo que está multiplicando, I2, aquí está I2, ¿verdad? Entonces a todo esto que está multiplicando I2, le llamamos inductancia mutua y lo representamos como la letra L, 1, 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la inductancia producida por la bobina 1 sobre la bobina 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, teniendo el flujo disperso, yo puedo calcular la inductancia y la autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces miren aquí que en esta ecuación está expresado de mejor forma, ¿verdad? Pero es simplemente esto que tengo encerrado yo aquí, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que tengo encerrado yo aquí, ¿verdad? Y el flujo disperso entonces puede definirse como L11 por I1 más L12 por I2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces ese es el concepto de autoinductancia, ¿verdad? La autoinductancia aparece, si ustedes incluso aquí pueden analizar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si I2 vale 0, ¿verdad? Entonces todo este componente se va a hacer 0, ¿verdad? Y solo va a existir autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Todo este componente va a ser 0 y solo va a existir autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces también pueden encontrar esto, aquí no les muestro la inductancia mutua, ¿verdad? Pero sepan ustedes que es todo este término de aquí, ¿verdad? Sí, este término de aquí es L12 y también es bueno saber que la inductancia mutua L12, déjenme borrar esto, L12 es igual a la inductancia L21, o sea, la inductancia generada por la bobina 2
sobre la bobina 1. Son iguales, ¿verdad? Entonces, teniendo una de las dos, ya puedo saber yo la otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, L11 no es igual a L22, ¿verdad? ¿Sí? Eso sí no es igual, ¿verdad? O generalmente no es igual, ¿verdad? Puede que en un dado caso cierto circuito tenga la misma inductancia, autoinductancia, ¿verdad? Pero generalmente no son iguales, ¿verdad? Y hay que calcularla, ¿verdad? Bueno, yo creo que con eso es el último tema, ¿verdad? Con eso terminamos, pero hoy ya terminó la clase, ¿verdad? Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Al final, esto de acá es un problema de examen, ¿verdad? Creo que es un problema que hicimos, si mal no recuerdo, este problema lo hicimos si mal no recuerdo, lo hicimos en mayo y tuvo que haber sido entonces en el primer periodo académico de este año, ¿verdad? Sí, sí. Era, si mal no recuerdo, era el examen de reposición, ¿verdad? Me parece que era examen de reposición, o era un examen normal, ¿verdad? El examen del primer parcial, ¿verdad? Como ven, este es el tema de circuitos magnéticos. Entonces, a mí siempre me gusta, fíjense que siempre me gusta poner el tema en la parte de arriba, el tema que involucra el problema, ¿verdad? Los conceptos que involucra el problema en la parte de arriba y el puntaje también en la parte de arriba, ¿verdad? Y eso lo comencé a hacer desde antes, fíjese. Después un estudiante decía o dijo, no sé si les comenté, que los temas nada que ver con la clase, ¿verdad? Que decía que los temas que se evalúan en examen, nada que ver con la clase, que él había estudiado toda la clase y que se había quedado porque los temas que mirábamos, nada que ver con lo que mirábamos en clase, ¿verdad? Y de hecho, bueno, a partir de eso lo empecé a poner en negrita. Fíjense que antes no lo ponía en negrita, ¿verdad? No lo resaltaba, ¿verdad? Antes solo lo ponía así el nombre y el puntaje, ¿verdad? Ahora lo pongo en negrita por si a otro estudiante se le ocurre decir lo mismo. Y por si no logran leer, al leer el problema no logran saber, ¿verdad? Pero es obvio, ¿verdad? O sea, si han estudiado al leer el problema, ustedes saben de qué está tratando el problema, ¿verdad? Pero aún así, si este estudiante no sabe, ahí yo le pongo arriba de qué es el tema. Entonces ven que este ejercicio, miren, y creo que era el que más valía, el que más puntajes tenía, tiene un valor de 40 puntos. Y lo que pide es el flujo magnético en los dos entrehierros, que yo creo que hoy hicimos algo similar, ¿verdad? No, hoy calculamos el campo magnético en el entrehierro, ¿verdad? Que es más difícil, ¿verdad? Porque para calcular ese campo magnético necesitamos calcular primero el flujo magnético, ¿verdad? Pero sí hoy hicimos eso. Hoy hicimos eso, que es este mismo inciso A que pide el examen, que es el flujo magnético en los dos entrehierros, o sea, el flujo magnético aquí y el flujo magnético aquí, ¿verdad? Más fácil de lo que hicimos hoy, ¿verdad? Hoy, si pusieron atención, hoy calculamos el campo magnético, ¿verdad? Y para calcular ese campo magnético hay que primero calcular el flujo magnético y ese flujo hay que dividirlo entre el área. O sea que es más difícil calcular el campo magnético que el flujo magnético, ¿verdad? Que es solo el flujo magnético, ¿verdad? Alguien me podría decir, bueno, es lo mismo. Sí, es casi lo mismo, ¿verdad? Teniendo realmente el flujo magnético, ya solo necesitan hacer un procedimiento más para calcular el campo magnético. Entonces, hoy lo hicimos eso, ¿verdad? Hoy hicimos ese inciso A, básicamente, ¿verdad? Obviamente no el mismo, ¿verdad? Es otro circuito magnético, pero la misma idea y los mismos conceptos que van a aplicar, ¿verdad? Después, miren, dice calcular la autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Aquí nomás, si quieren le voy a dar regresar. Miren, aquí está autoinductancia, ¿verdad? Y aquí vimos cómo calcular la autoinductancia, ¿verdad? Sí, aquí les expliqué cómo calcular la autoinductancia. Después dice lo mismo con la figura B, ¿verdad? Entonces, si quieren este problema lo vamos a resolver en la siguiente clase, que sería el martes. Vamos a resolver este problema, que es un problema de examen, y que no tiene nada de diferente a lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Ven, aquí los primeros dos incisos es para esta figura A, y la figura B es para el inciso C y D, ¿verdad?
hay dos devanados, así como lo acabamos de ver hoy, ¿verdad? Hoy vimos esto también, dos devanados. Vimos un núcleo, ¿verdad? Ventana. Creo que hoy también resolvimos un núcleo ventana, ¿verdad? Explico todo esto para, espero que no les esté aburriendo, para que, no sé si algún estudiante, los malos estudiantes, ¿verdad? Como ustedes saben, siempre les ocurre decir que no vemos nada. Miren, esto lo resolvimos hoy, ¿verdad? ¿O no lo resolvimos hoy? ¿Sí? ¿Se parece? Sí, se parece bastante. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Pero se parece bastante, ¿verdad? Se parece bastante. Porque no vamos a resolver nada igual, ¿verdad? Si yo pongo esto, todos van a venir a esta presentación y solo van a copiar esto de aquí, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Ningún sentido tiene poner este de acá, ¿verdad? Pero este se parece, miren, hoy lo resolvimos. Lo resolvimos, no sé, contesté todas sus preguntas. De ahí di tiempo, no sé si alguien más quería preguntar, todavía puede hacerlo, ¿verdad? Pero contesté todas las preguntas, yo creo que quedó claro, ¿verdad? Si no, pueden repasarlo, ahí está la presentación. Entonces es muy parecido a este, miren. Y tiene dos entrehierros muy parecido a ese que hicimos ahí también, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? No igual porque no puede ser igual, ¿verdad? Pero muy parecido, miren. Y tiene dos devanados, entonces uno con corriente I1 y otro corriente IA, ¿verdad? Este tiene n vueltas y el otro tiene 2n vueltas. Bueno, ¿y qué pide entonces el flujo magnético en los entrehierros, verdad? Bueno, entonces habría que calcular el flujo magnético aquí y el flujo magnético aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren le pueden poner flujo 1, lo pueden llamar, y este flujo 2, ¿verdad? O como ustedes quieran lo pueden llamar. Entonces, y eso valía 40 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Ya resuelto se ve fácil, ¿verdad? Al inicio hay que pensar un poco, ¿verdad? Pero ya resuelto. Pero el ejercicio realmente no es nada complicado, ¿verdad? Realmente es lo que acabamos de ver, aplicando todos los conceptos que vimos en estas 3 clases, ¿verdad? Creo que llevamos 3 clases ya, ¿verdad? ¿Sí? O cuántas, no sé cuántas clases llevamos, pero bueno, en todas estas clases que hemos visto, son todos los conceptos, de hecho los van a aplicar aquí, ¿verdad? Entonces, si quieren el fin de semana, pueden verlo, pueden tratar de analizarlo. Háganse problemas antes de hacer si quieren hacer unos 2, 3 problemas, porque como yo les digo, para hacer este problema tal vez me salté unos 5 problemas, ¿verdad? Resolver 5 problemas, ¿verdad? Tal vez olvídense de esto y resuelvan primero solo, y si quieren borren un devanado y solo resuelvan este primer circuito, ¿verdad? Este de aquí, ¿verdad? Y después pueden, olvídense si quieren de esta parte y solo resuelvan esto de acá, ¿verdad? Y por último pueden hacerlo el doble ventana, ¿verdad? ¿Sí? La idea es de ir poco a poco, ¿verdad? Así se aprende, ¿verdad? Uno no aprende haciendo el ejercicio más difícil, ¿verdad? Así no se aprende, ¿verdad? Uno aprende haciendo el ejercicio más fácil y después ir aumentando la dificultad, ¿verdad? ¿Sí? Ir aumentando dificultad hasta llegar a lo más difícil, ¿verdad? Para desarrollar los conceptos más avanzados. Bueno, solo queda un minuto de la clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Bueno, si no tienen preguntas, si tienen preguntas me escriben. Les recomiendo estudiar el fin de semana. Aquí está la solución de ese ejercicio, lo pueden ver. Les recomiendo estudiar el fin de semana, ¿verdad? Ver los ejemplos que aparecen en Stephen y realizar los problemas de Stephen o de Figuerer para practicar. Sí, creo que alguien... Respecto a la asistencia, ahí la puse en el campus, vean si pueden hacer algo. Realmente no la entendí cómo era, pero me parece que ustedes tienen que darle clic ahí. Entonces, solo es prueba hoy, ¿verdad? Vamos a probar hoy y la otra semana. Entonces, si no lo llenan esta semana, no importa.